3 meses de suerte fatal. Fernando, a sus 15 años, dijo que todo era un desastre total. En solo 3 meses de suerte fatal, perdió a su perro Domingo. No entró a la escuela de música que quería, su novia lo dejó, se fracturó la mano y para rematar heredó una casa embrujada. Todo empezó bien, hasta que su perro enfermó y murió. Domingo era muy especial para él, porque su papá se lo había regalado antes de desaparecer de su vida. Luego, Fernando tenía la esperanza de entrar a una escuela de música, ya que llevaba un año tocando guitarra y bajo, pero al revisar los resultados, vio que no fue aceptado. Intentó buscar alternativas, pero no había más opciones. Esto causó una gran pelea con su mamá, porque no tenía otra preparatoria en la que inscribirse. Hubo una discusión, se hizo tan intensa, que, poco a poco después, su novia terminó con él. Como si fuera poco, ese mismo día se cayó de una bicicleta y se fracturó la mano izquierda, lo que significaba que tampoco podía tocar la guitarra. Con todo eso encima, no fue su graduación por su fractura, y su mamá lo regañó aún más. Adolescencia. Cansado de todo, se encerró en su cuarto como un hikikomori, un término japonés, para quienes no salen de su habitación por meses o años. Pasaba los días con su celular, viendo mensajes de su ex y llorando. Su mamá intentó ayudarlo, dándole un folleto de un curso de inglés, pero él rechazó la idea y se hundió más en su tristeza. Su padrastro intentó hablar con él, pero solo le dijo, échale ganas, lo que a Fernando le pareció absurdo, porque sentía que ya no tenía nada. Su hermana menor, Christy, se preocupó por él y trató de ayudarlo, preguntándole cómo se sentía a la adolescencia. Finalmente, su tía Enriqueta llegó con una noticia importante. Fernando había heredado Los Sabinos, un lugar que al parecer estaba embrujado. Una herencia. La visita de su tía Enriqueta y de la guapa muchacha, que luego supo que se llamaba Catalina, desató una conmoción en su familia. En 5 minutos ya estaban todos metidos en la plática, así que Fernando decidió salir de su refugio, hikikomori. La tía Enriqueta explicó que Los Sabinos fue un hotel precioso, de los de antes, con los jardines de naranjos y varios huertos, que el terreno era enorme. Todo eso era la herencia de Fernando, que está ubicada en Costa Verde, en la mera Huasteca Potosina. El puro terreno vale varios millones, por si decide venderlo. Fernando dijo, con eso me alcanzaría para pagar una escuela privada, tener cientos o miles de mascotas nuevas. Bere volvería conmigo. Lo malo es que tenía que ir hasta Costa Verde para recoger la herencia y despedirse de su padre. Entonces se fue a la central de autobuses para ir a la Huasteca. Su tía eligió la línea Vencedores, que viajan de noche haciendo paradas en pueblos y rancherías. Por eso la línea es más barata. Hizo plática con Catalina y le dijo Katy, y ella despegó lentamente la mirada del libro y lo miró como si fuera un insecto. Le dijo que su tía Enriqueta se había casado con su papá y después él murió y se quedó a vivir con ella. Enriqueta, su madrastra. Entonces, ella le metió dudas de por qué Enriqueta lo ayudaría. Él preguntó que si era parte de su herencia. Ella dijo que no. Fernando dedujo que el viaje no sería tan simple como imaginó y que le esperaban muchas sorpresas siniestras en Costa Verde. Vencedores deben llamarse así porque cada viaje es una batalla, no sabes si se van a desarmar. Después de 9 horas de viaje llegaron a Costa Verde, tomaron un taxi para llegar a Los Sabinos. El pueblo tenía una excelente infraestructura y buenos lugares, pero estaban viejos, estaban tipo abandonados. Dijeron que no fue la primera vez que Fernando fue ahí, ya que había ido con su padre. Después empezó una brisada, una lluvia típica de ese lugar. Finalmente llegaron a un lugar viejo y tenebroso. Decía Los Sabinos. Parecía que el dueño del taxi tenía miedo y se fue rápidamente. Entraron al hotel, tan alto como una catedral. En un espacio había una especie de módulo de los recuerdos, de cientos de fotos de todos los herederos que habían pasado por el hotel. Fernando se llamaba así por su bisabuelo Luis Fernando Pérez de Arana. Y no siguió siendo uno de los mejores hoteles de la Huasteca, debido a que está ubicado en la carretera panamericana, que ya no se usa, porque ahora construyeron la autopista y se dejó de usar poco a poco. Entonces el hotel y Costa Verde perdió esa belleza. Fernando mencionó que si había fantasmas, y su tía dijo, claro que hay leyendas, pero son puros cuentos. Su tía le mencionó que supuestamente su papá también había visto un fantasma bueno y uno malo. A Fernando le tocó el cuarto 13, lo que le faltaba, el número de la mala suerte. Recorrió todo el hotel hasta llegar a su cuarto. Vio la piscina, el salón de los pavos reales, pero ya todo muy acabado. La puerta de su cuarto se abrió con un rechinido siniestro y se dio cuenta de 2 cosas. Que nunca iba a poder nadar en la alberca porque estaba un ecosistema repugnante, y segunda, que su tía le acababa de mentir. El hotel sí estaba embrujado. Fue la primera vez que había visto un fantasma. Millonario en pausa. Antes de contar la experiencia fantasmal, Fernando pide al lector que no se emocione tanto porque su encuentro no fue como en las películas.
No estuvo lleno de ectoplasma, personas volando o litros de baba. Al fondo de todo lo que parecía ser una terraza y un restaurante, una cancha para jugar tenis, un bar, había un gran jardín de rosas silvestres. Justamente ahí estuvo un niño, palidísimo, que lo veía fijamente. No tenía pelo, le habían rapado, estaba vestido con ropa que parecía un minero. Fernando le calculó unos 10 años. Lo saludó de mano, intentando romper el hielo, pero él no respondió nada. Él apenas se trajo unos segundos, y al mirar de nuevo el niño había desaparecido. Nervioso, regresó a su habitación, y una de las sábanas polvorientas cruzó volando la habitación, y le cayó. Lanzó un grito vergonzoso y dio vueltas, manoteando. Ahí estaba en la puerta su prima Catalina, que le había lanzado una sábana. Se burló, y dijo: «Te lo advertí que nunca me dijeras, Katy». Y Katy le contó todos los ruidos y fantasmas que hay en el hotel. Después de bañarse, encendió su celular. Siempre tenía la esperanza de un mensaje de Bere, pero solo tenía uno de su mamá. Después, él le mandó un mensaje a su exnovia, diciéndole que estaba en su impresionante hotel, y puso en mayúsculas «mi hotel», y la tentó diciéndole que le enviaría una foto. Pero se dio cuenta que había perdido la señal. Su tía dijo que su cuarto era de uno de los mejores conservados, pero él imaginó cómo estarían los demás. Después de eso, fueron a desayunar. Fernando, a muy duras penas, pudo encender la camioneta. Pero anduvieron. Su tía: «Al menos no chocamos», dijo. Después que recorriera todos los lugares de su infancia, llegaron a un hotel a desayunar. Pidió un zacahuil y se lo acabó. Luego de otra docena de anécdotas de su tía, llegaron a la notaría. Todo bien hasta que le dijeron que para hacer el trámite ocupaban un acta de defunción y su papá no estaba muerto. «No hay manera de cobrar. Tú debes aceptar quedarse». Fernando aceptó, aunque eso era dormir al menos 1 o 2 noches en el tenebroso hotel. Tal vez eso lo estaba esperando desde hacía años. El lector que haya acompañado hasta aquí debe pensar que Fernando odia a su padre, pero convivió poco con él. Recordarán que su figura paterna fue Domingo. Digamos que su relación con su padre era complicada. Cuando era chico, su papá siempre tenía un dato curioso en la punta de la lengua. Era la primera vez que viajaban solos, él y su padre, y con la sorpresa de que consiguió una casa rodante. Fernando tenía 8 años, a él le parecía un palacio de Minato. Le preguntó que si le emocionaba. Su padre lo miró y vio que tenía la cara feliz. Le decía Grillo. Le dijo que su mamá los iba a alcanzar, que ya se habían reconciliado, que tenía otra sorpresa, que iban a vivir en San Blas. Pondría un restaurante, vivirían ahí, iría a la escuela ahí y rentaría una casa para ellos. Hicieron una parada para comprar ropa porque había olvidado el maletero y eligió una combinación bastante daltónica que su mamá nunca le habría permitido. Luego se sintió mal, pero papá amarró un listón y una caja en la muñeca diciendo que iba a hacer una sorpresa. Después de un rato lo abrió y era un papalote. Fernando se sintió feliz y se olvidó del problema. Después se le perdió. Su papá le dijo: «Fue tuyo mientras quiso estar contigo. Además, se llevó tu malestar. Por eso se fue. Ya había cumplido su trabajo». Después bajaron a comer porque le explicó que iban con su tía Enriqueta, que iban a pasar a Querétaro a saludar. Donde estaban comiendo, le dijo que extrañaba a su mamá. Fernando lloró y su papá se desesperó. Tiró la comida y volvieron a la camioneta enojados. De un momento a otro, Fernando le dijo a su mamá que se iba a quedar un par de días en Costa Verde. Su mamá al principio no quería, pero al final lo aceptó, dijo, mientras eran unos pocos días. Fernando preguntó por su exnovia, pero no respondió nada. Entonces le pasó a su tía y le dijo prácticamente lo mismo. Después fueron por la camioneta y fueron al hotel. Le dijo su tía que iba a ver a su papá. Le preguntó si quería ir, pero Fernando dijo que no. Entonces mandó a Fernando y a Catalina al mercado. Y como siempre, después de desaparecer la tía, Catalina recuperó la voz para burlarse porque no podía encender la camioneta. Entrando al mercado, preguntó Cata: ¿Tu papá estuvo en la cárcel? Fernando evitó varias veces, pero al final respondió que no sabía. Después le preguntó si había matado a alguien y dijo que no. Si no, no lo hubieran dejado salir tan pronto, dijo. ¿Entonces reconoces esto? Fernando dijo: en serio no sé. Pero se puso de mal humor y dijo que su papá se separaron cuando era chico y no lo volvió a ver. Que le preguntara a su tía si es que se atrevía a hablar. Le remató diciendo que por qué no habla. Y ella le dijo que porque su tía tiene hueca la cabeza. Es súper tonta, que es como una niña grande y hay que hacerle todo. Después de un tiempo le preguntó que por qué dijo que fue un accidente lo de su papá. Catalina le dijo: te digo que sigue ahí la escalera con la que se cayó. Tu papá sigue intacta y el charco de sangre seco también sigue ahí.
Tu papá se cayó o uno de los fantasmas lo arrojó. Le dijo que su papá también veía fantasmas como él, porque lo había dicho su tía. Y él le dijo, no veo fantasmas, le dijiste hace rato. Fernando dijo, creo que era un becerro. Luego le prometió que si veía un fantasma saldría corriendo al hotel. Luego volvieron con su tía. Le dijo que si su papá seguía en coma. Él estaba con su ropa de chilango y le dijeron, ¿no tiene shorts? Y él dijo, uno tiene sus principios. Conoció el departamento donde se quedaba su tía y Cata, donde había sucedido el accidente de su papá. Más tarde, sintió dolor en el estómago y comezón en la férula, y la herida de la pierna en el pantalón se le había formado la primera cicatriz. No parece infectada, solo los recuerdos volvían. Al final escuchó una puerta corrediza, se asomó. Era una pequeña canica translúcida. Y el niño que había visto en la mañana le dijo, ¿me ayudas? El pelón. Cuando Fernando y el niño se encontraron, los dos parecían muy nerviosos. El niño parecía bastante sólido. Llevaba los mismos zapatos de minero de la mañana. Le preguntó que si hace rato estaba por el hotel y el niño dijo que sí. Y le preguntó que por qué desapareció. Y le dijo que se espantó al verlo porque no había visto inquilinos en mucho tiempo. El niño le pidió ayuda porque había encontrado un tesoro. Dijo que va a ser más fácil si lo sacan entre los dos. Pasaron la piscina, rodearon el restaurante y entraron al jardín de la Rosalera. Al final llegaron a un campo de minigolf, pero ahí el niño había desaparecido. Otra vez Fernando se invadió de pánico y horror. Regresó al cuarto, se secó con una sábana. No había salido del hotel, como le dijo a Cata, pero dejó todo el día la lámpara encendida, igual toda la noche. No dormía por la culpa del miedo y por el zacahuil que desayunó. Se la pasó toda la noche sentado en el excusado con las luces encendidas. Una tía. El enojo a su papá le duró varios kilómetros. Después dijo que ya sabe cómo se pone cuando los demás no valoran su esfuerzo. Después le pidió perdón y llegaron a comer. Le dijo que su mamá los iba a esperar en Tepic. Después llegaron a un barrio llamado San Francisquillo, en Querétaro. La casa de Enriqueta, que resultó ser su tía. Saludó a su padre. Después lo mandaron al jardín para que ella y su papá platicaran. Él le pidió dinero. Después de una discusión aceptó. Después saludó a Fernando, le dijo que qué bonita playera y le ofreció una galleta. Y le dio su teléfono a toda prisa. Le dijo que era solo porque si las cosas se complicaban. Después de la primera noche que no durmió, dejaron a su tía en el hospital y como siempre, Cata acababa de recuperar la voz. Le dijo que le dijera la verdad, que si vio un fantasma. Él evadió, pero después le respondió que pudo haber visto un niño que parecía cualquiera, que no parecía un fantasma, y no le contó nada más. Después, Catalina le preguntó que cuál era su tipo, y él respondió que su tipo era como su novia Bere. Dijo Fernando, después hablamos, y el 99% de una respuesta fue verdad, y el 99% de otra respuesta que dio Fernando fue mentira. Después le preguntó que si tenía novio. Cata dijo que no, que todos eran súper tontos. Él le dijo, pues vi una universidad de genios astrofísicos a buscar novio. Más tarde recogieron a su tía y le dijo que su papá reaccionó porque le contó que Fernando estaba allí, pero le dijo que seguía enfermo y lo mandaron por artículos de belleza para su papá. Pide un deseo. Su papá parecía contento. Fernando le preguntó que si le faltaba mucho dinero para poner el restaurante. Él le dijo que algo, porque era una gran inversión, pero dijo que era un Pérez de Arana e iría por lo que le corresponde. Después lo sacó a las 3:30 de la madrugada. Su papá le pidió que mirara el cielo estrellado. Le explicó que era una lluvia fugaz. Le dijo que pidiera un deseo. Él dijo, quiero que mi papá nunca se vuelva a enojar. Y él le respondió, no grillo, es con el pensamiento, si no, no se cumplirá. Un encargo. Fue fácil encontrar la maleta que le encargaron a Fernando. Fernando sintió miedo porque era la primera vez que estaba solo. Pero cuando cruzó por el vestíbulo, vio al niño sin pelo. Estaba en la terraza pegado al cristal muy campante a las 2 de la tarde. Fernando dio un paso atrás. Entonces el niño le dijo, tú eres muy raro para ser fantasma. Y dijo Fernando, yo no soy un fantasma. Desapareciste la última vez que nos vimos, dijo el niño. Y Fernando dijo, el que desapareciste fuiste tú. El niño dijo, uno de los dos es fantasma y no lo sabe. Solo hay una manera de salir de dudas. Entonces pateó Fernando. Y el niño dijo triste, ya se te había puesto el misterioso chino de la entrada. A mí me dicen pelón, dijo el niño. Fernando le preguntó si vivía por ahí. El niño pelón le dijo que sí, que en las casas que estaban del otro lado de la poza. El niño le dijo que se murió su mamá y Fernando le dijo que ya casi se moría su papá. Entonces se quedaron de ver a las 6 antes de que oscureciera. El niño le dijo que será una misión muy peligrosa. Fernando no estaba seguro qué clase de juego se había comprometido a participar.
Un mensaje. Fernando fue a la casa de su tía y preguntó si hay casas por el Ojo de Agua. Le dijo que sí, que hay varias. Le preguntó que quién vivía ahí. Ella respondió que yo sepa nadie, a menos que las hayan invadido. Fernando pensó que era eso, que el pelón y su padre eran invasores. Sintió feo acusarlos. Su tía le preguntó que si había hablado con su mamá, que cualquier duda que llame, ella le puede explicar todo. En un momento de distracción, Cata le dio un papelito que decía: ¿qué tanto miras el reloj? ¿Vas a ver a alguien? Él dijo que sí. Le dijo: ven en el cuarto antes de las 6, te contaré todo. El perro trailero. Era el perro más feo y simpático que había visto en la vida Fernando. Se llama Canelo, explicó su dueño, y es trailero como yo, adora la carretera. Y comemos lo mismo. Habían encontrado al trailero y a su perro en la carretera. Le iban a dar una aventona hasta la próxima caseta. El perro le quitó al trailero la gorra del club atante. Yo quiero un perro trailero, se lo pidió su papá. Su papá aseguró que estaban de mudanza y querían a vivir a San Blas. Dijo que iban a llegar para hacer unos negocios y que era dueño de muchos hoteles y era incluso un artista. Al bajarse el trailero, Fernando le preguntó que por qué había mentido y dijo que no era mentir, sino imaginar vidas posibles. Después llegaron a comer y dijo: hay mucho dinero. Cuando Fernando vio que su papá tenía una cartera del club atante, él le preguntó si era del trailero y dijo que sí, pero que no se preocupara, que se los iba a mandar por correo a reponer todos los billetes, y al final le prometió regalarle un perro para su cumpleaños, y fue una promesa que cumplió a pesar de todo. Llegó tarde a la cita con su amigo el pelón. Fernando consiguió una linterna y una navaja tipo cuta. El pelón le pasó un escapulario, le dijo que era por protección. Cruzaron muchas partes. Le dijo que era por el camino que él siempre iba a la escuela. ¿Y no te da miedo?, preguntó Fernando. Dijo: a veces, pero recuerdo que hay leyendas, y las leyendas son solo cuentos. Y que los fantasmas no existen, dijo Fernando. El pelón dijo: bueno, eso depende. Mientras le contó que ocupaba el dinero para llevarse a su hermanita lo más lejos posible y hacerse cargo de ella. Siguieron corriendo hasta llegar a una hacienda viejísima. Al principio, cuando entraron, no conseguían ver nada. Luego estaba una entrada chiquita, entraron. Al final de la escalera había un pasillo, conducía a una puerta de madera. Vieron por un hoyo de la puerta que a un lado había una cama de fierro antigua y un escritorio del otro lado. Todo parecía limpio y ordenado. Entonces había un hombre de gran bigote, vestido con un traje anticuado. El pelón me dijo que su plan era que él agarrara el dinero mientras peleaba a Fernando con el bigotón. Entonces el bigotón dijo: otra vez tú, te advertí que no volvieras. Entonces el pelón empujó y entró. Dijo: no hay mucho tiempo, muévete y pelea. Después Fernando intentó salir, pero fue demasiado tarde. El joven bigotón disparó y se vio un fogonazo verde frente a ellos. Fernando abrazó al pelón y pensó que había llegado la hora de su muerte. Pero no. Todo ya había volvido a la normalidad y ya estaba todo como antes, en ruinas. El pelón dijo que ya habían llegado tarde, que en lo que habían estado era un encuentro fantasmal, que tenían que volver a esperar para volver a intentarlo. La llamada. Cada quien tomó su rumbo y cuando Fernando llegó al hotel se dio cuenta que eran las 4 de la mañana. No era posible. ¿En qué momento? Casi pasaron 8 horas. Se recostó. Le quería contar todo a Cata, porque vio recados y un mensaje que decía: encontré algo para ti. Y ya en serio, ¿dónde estás? A las 5 de la mañana llegó su tía. Le dijo: algo pasó con tu papá, está muy grave, ¿me puedes llevar al hospital? Llegaron al hospital y en lo que su tía subió a ver a su papá para ver si lo tratarían o lo dejarían morir en el hospital, Cata le dijo a Fernando: ¿dónde te metiste? ¿Saliste a cazar fantasmas? Fernando respondió: ¿y si te dijera que sí? Y le dijo: será mejor que tú lo veas por ti mismo. Más tarde llegó su tía. Había prometido que Fernandito subiría a ver a su papá, pero Fernando se negó, incluso sintiéndose culpable. Y después salió a tomar aire. No había dormido nada y parecía todo irreal. En eso sonó su teléfono. Era Bere. Se le cortó la respiración. El mundo se detuvo. De inmediato contestó y dijo: Bere. Pero no, era su hermano, José, y le pidió que no la volviera a ver, que estaba loco, que vio todos los 963 mensajes que le habían enviado, que quiere que se aleje de su hermana, si no hablará a la policía. Y le colgó. Entonces Fernando arrancó con un llanto escandaloso. El peor de sus terrores había vuelto realidad. El mundo entero se venía abajo pieza a pieza. Bajo la manga. Después de regresar del hospital fueron al hotel. Fernando fue a su cuarto. Abrió la maleta y sacó una navaja. Se estaba cortando la piel. Por esta razón no quería usar shorts. Él decía que era una ola tan poderosa que arrastraba las demás preocupaciones y solo quedaba la calma. ¡Sorpresa! Estaba Cata. Dijo: ¿qué diablos estás haciendo? Te estabas cortando con una navaja. Él lo negó, pero la mancha de sangre fue inevitable. Entonces Cata dijo: ¿por qué lo haces? Yo solo quiero ayudarte. Le preguntó si alguien lo sabía. Él respondió: no, nadie lo sabe. Sal de mi cuarto, por favor. Tú no quieres ayudar a nadie. Solo te gusta burlarte de los demás. Y te crees mejor que todos. Pero tú eres la que necesita ayuda. Cata se retiró consternada y le dijo: estaba buscando esto ayer, por eso llegué tarde, y le dejó una fotografía en su cama. Era la de un niño pequeño,
de unos 8 años, que llevaba en la mano un elote. Unas manos adultas lo sostenían. Era Fernando y su padre, que estaban en la plaza de Costa Verde. Entonces, los recuerdos le llegaron de la mente y recordó que había estado en Costa Verde antes del fin de todas las cosas. El abuelo, Fernando, estaba deslumbrado porque nunca había visto un caballo tan cerca. Preguntaba por cada cosa que tenía el caballo y su papá siempre le respondió. Le ofreció al caballo una probada de su elote, pero se le resbaló de la mano. Acabaron riendo él y su papá porque el caballo, a pesar de todo, se comió el elote. Después le compró una docena de juguetes en la plaza de Costa Verde y le dijo que le diera un ratón de juguete a una niña que se quedó viéndolo porque le dijo que cuando das, recibes más aunque no lo veas. Él, no muy convencido, aceptó. Le dijo que no debería existir un mundo donde los niños sufran. Es injusto, ¿no crees? Fernando dijo que sí. Su papá se puso serio, pero después recobró la sonrisa al recordar cosas. Le decía a la gente que venía por su herencia, le presumía a su hijo. Decía que él y su abuelo iban a hacer las paces. Fernando no sabía que tenía uno. Fernando quedó impresionado cuando fueron a las afueras del pueblo y se detuvieron frente a los sabinos. Su papá entró a platicar con su abuelo, pero Fernando no entró, se quedó con una señora. Aunque no era necesario entrar para escuchar que había una discusión, pero él siguió jugando como si nada. Lo hizo con el estómago duro y los puños apretados. «Habla». «Pero es que no entiendo por qué te cortas», le dijo su tía Queta. «Catalina está exagerando», me defendí. «Es una mentira». «A ver, enséñame las piernas», suspiró mi tía. Me vibraba con mucha pena. «¿Desde cuándo haces eso?», exclamó su tía. «¿Tu mamá lo sabe?». Fernando le dijo, por supuesto, ya lo sabe, aunque mintió. Cata escribió. «Llama a su madre para confirmar». Fernando perdió la paciencia y le dijo, si tantas ganas tienes, llámale tú. Enfrentó a Cata y le quitó el cuaderno. Comenzó a arrancar las páginas hasta quitar la última. Su primastra palideció de ira. Su tía intentaba mediar. Y Fernando dijo, Catalina habla normal. Su especialidad es decir cosas horribles y malvadas y burlarse de todos. Fernando la estaba accidentalmente apretando de la muñeca y la liberó. Furiosa, su prima le lanzó un empujón y se fue a encerrar a su cuarto. Su tía llorando dijo, solo a mí se me ocurre viajar con adolescentes. Motores. Lo único que le dijo su papá en el camino fue, todo va a estar bien, Grillo, saldremos adelante. Fernando alcanzó a escuchar que el abuelo no le iba a dar dinero ni a perdonar quién sabe qué. El chirrido de las llantas aumentó y se escuchó un ruido que culminó con el motor muerto. Su papá maniobró y consiguió estacionar el vehículo. Se puso a arreglar el vehículo y le dijo que lo ayudara. Él obedeció. Mientras tanto, su papá le dijo, Grillo, eres testigo que jamás buscaré a tu abuelo. Para mí es como si estuviera muerto. Siguió intentando arreglar el vehículo, pero no pudo. Después agarró la cruceta y empezó a romper todos los cristales en 1000 trozos. Se había cortado. Después su papá empezó a llorar. Y Fernando estaba tan asustado que también se puso a llorar. Luego comenzó a llover, pero era una lluvia muy fina. Fernando dijo que faltaban muchos años para que conociera el nombre de esa bruma humedad. Pero amaneció y se vieron unos arcoíris. Fue un regalo, dijo Fernando. Todo bien, todo mal. Fernando reflexionó un poco si cortarse era algo grave o no era tan grave. Después llamó a su mamá en una banca. Su mamá le hizo la misma pregunta de siempre, que si estaba bien. Fernando le dijo que sí. Después le dijo que Cristi quería hablar con ella. Él le dijo, ¿qué onda, chaparra? Ella le dijo, ¿ya eres millonario? Recuerda que tienes una deuda que tienes que pagarla. Fernando dijo, eso de la herencia es más tardado, pero te voy a pagar todo y además te daré un regalo. Bueno, ya regresa, te extraño. Fernando se limpió las lágrimas. Su mamá tuvo que decirle que iba a colgar. Le dijo, cuídate, Fernando. Fernando dijo, yo también los extraño, pero ya me han colgado. Como de costumbre, llevó a su tía al hospital en la mañana. Mientras tanto, la primastra escribió que estaría en la biblioteca pública el día entero. Fernando la detuvo cuando se quedaron solos. Le dijo, ¿qué te parece si olvidamos todo? Además tengo muchas cosas que contarte. Le soltó la confesión. Le dijo, amigos de nuevo y te cuento todo. Pero Cata de verdad lo odiaba. Se dio la vuelta rumbo a la biblioteca. Luego Fernando fue rumbo al hotel, donde se encontró con su nuevo amigo, el pelón. Le explicó cómo conoció 3 semanas atrás y le dijo, tengo una sorpresa que enseñarte. Fernando pensó, cada vez me cae mejor este amigo, está lleno de sorpresas. Y estar con él lo distraía de todos sus problemas. Sentía miedo incluso de sí mismo. Llamada por cobrar. El papá de Fernando dijo, ¿ves, Grillo? Al final todo salió bien. Estamos en un taller mecánico. Solo queda esperar. Pero al final, papá perdió el buen ánimo cuando vio el costo y dijo, es un robo. Se enojó tanto y poco a poco las venas del cuello se le saltaban y empuñó las manos a punto de golpear al mecánico. Entonces el ayudante se puso en medio. La muchacha que trabajaba en el taller mecánico lo tomó de la mano y le dijo que tenía dulces en la oficina. Adentro
Descubrió lo mejor, un teléfono. Le preguntó que si podía hacer una llamada por cobrar. Y le dijo, si es una llamada por cobrar no hay problema, te ayudo a marcar. Le dio el papelito. Entonces contestó la tía Enriqueta y dijo, Fernandito, ¿eres tú? Fernando dijo que sí, que las cosas se complicaron. Mi papá se complicó. Berenice. Mientras tanto, Fernando siguió con el pelón hasta un lugar tan cercano que no conocía. El pelón señaló un pequeño cobertizo. Dijo, nadie lo usa. Pasaron un charco de sapos y llegaron a esa bodega, en la que había cosas. En una esquina había una pequeña maleta y encima dos cobijas. Dijo, eso es para cuando escape con mi hermana. Fernando le explicó que no era tan fácil escapar, que incluso le podían hablar a su papá. Él le dijo, con miedo, que a su papá no, y los moretones seguían en él. Le dijo, ¿no tienes un adulto en que confiar? El niño le dijo, confío en ti. Fernando aceptó ayudarle. El niño lo alabó como un héroe. Agradeciéndole le quería dar todos sus dibujos, pero le dijo, mejor hazme un dibujo, un grillo en mi férula. Y le dijo, no me alabes, soy muy malo. ¿Te acuerdas que te dije que me caí de la bici? Pues fue mentira. Ver y yo ese día discutimos, dijo Fernando. Yo estaba enojado, llevaba toda la semana de mala suerte. Pero lo peor, estaba tan enojado que le pegué. El pelón lo miró con gran tristeza, le pegué con el puño y se cayó al suelo. Le saqué sangre de la boca y no dejaba de sangrar. Intenté ayudarle a levantarse, pero ella inmediatamente corrió. Me fui peor de enojado, no sabía qué hacer. El pelón le dijo, pero ella no tuvo la culpa. Fernando dijo, después lo supe. Entonces Fernando dijo, me detuve, dejé la bici en la calle. Con la misma mano que le pegué duro, le di un puñetazo con todas mis fuerzas a una pared de una casa. Así fue como me rompí la muñeca y 2 dedos verdaderamente. ¿Y qué vas a hacer? Dijo Fernando, le escribí para pedirle perdón. Me quedé sin ahorros, pero hoy me llamó su hermano para decirme que no volverá a buscarla. El pelón le preguntó, ¿le dijiste la verdad a tus papás o a los de ella? Él dijo, no es necesario. El pelón le preguntó, ¿ya se arregló todo? Fernando dijo, no, al contrario, desde ese día todo está peor. Al menos con las cortadas el daño se queda conmigo. El pelón dijo, tengo que irme para preparar. El pelón decepcionado se fue, no agregó más, pero le hizo un hermoso dibujo de un grillo. Fernando dijo, es lo único bonito que tengo en mi vida en este momento. Vía corta. ¿Lo ves, grillo? Todo se iba a solucionar, te dije. El pleito entre mi papá y el mecánico se calmó, dijo Fernando. El mecánico le dijo, le doy el dinero y se olvida del problema. Después de 20 minutos, su papá aceptó y dijo, me dio una bicoca, es decir, muy poco. Y como siempre, cuando su papá tenía dinero, buscó la manera de gastarlo rápidamente. Compró 2 boletos de la línea más cara para ir a Tepic. Pero Fernando estaba nervioso por la llamada que hizo. Como faltaba media hora para que saliera el autobús, fueron a comer. Fernando eligió una quesadilla. Llegó un muchacho de la misma edad que Fernando ofreciendo chicles. Su papá lo invitó a comer y le compró todos los paquetes de chicle. Y le dijo, ningún niño es feo. Los adultos somos los feos. Después fueron al autobús. Pero antes entraron 2 policías que se subieron al camión. Estaban ahí por Fernando, por la llamada. Fueron directo hacia su papá. Telenovelas pueblerinas. Estaban en la cocina comiendo. La tía le preguntó, ¿cómo empezaste a cortar? Fernando respondió, no sé bien. Empecé a hacerlo una vez que me sentí mal y luego me sentí más tranquilo. Pero yo ahora no necesito ayuda. El que ocupa ayuda es el niño. El de las casas del otro lado del ojo. Ah, los invasores. Están cometiendo un delito, que nos paguen renta con los gastos que tengo, dijo la tía. Pero Fernando le dijo, no te preocupes, cuando salga lo de la herencia te daré la mitad, te corresponde por derecho. Y además qué raro que solo en papá haya quedado, y tú ni siquiera ibas a recibir un pesito. Bueno, ninguno de los dos estábamos, confesó. Todo empezó cuando tu papá se enojó por no estudiar administración. Él quería ser artista. Desde los 16 empezó a independizarse y a ganarse la vida por él solo. Tu abuelo se enojó conmigo porque me enamoré de un profesor de mecanografía. Y nos casamos a los 18. Ya ves, telenovelas pueblerinas. Fue mi primer esposo, y para no hacerte el cuento largo, tu abuelo jamás nos perdonó. Al morir dejó al hotel a los terrenos de una señora llamada Araceli. Cuando ella murió, como no tenía familiar, el hotel se quedó solo. Pero después tu papá volvió a pasar a Verde Valle para resolver los problemas del intestado y recuperó todo. Y por cierto, ya sabía lo de Catalina. Ya sabía que puede hablar, por eso te previne. Fernando le preguntó desde cuándo sabe que Catalina puede hablar. Ella dijo, desde siempre, ya ves, dramas viejos vienen y van. Son cansados, ¿no? Detenido. Entraron los 2 policías y le pidieron la identificación al papá de Fernando. Su papá les entregó la licencia, leyó el primer policía, León Pérez de Arana. Es él. El otro policía le dijo a Fernando, tranquilo, estarás bien. Tranquilo, hijo, grillito, dijo el papá. Pero está muy exaltado, pero al ver su cara de horror se calmó y dijo, todo es una confusión. Fernando sabía que todo esto era resultado de la llamada con su tía. Le volvió a llamar y le respondió, ay Fernandito, qué bueno que me marcas, tu mamá está como loca. Y le preguntó lo del viaje con su papá. Entonces él le contó todo. Y ella le dijo, todo se va a componer, lo bueno es que me llamaste, hijito.
Todo era el resultado de la llamada. Fernando dijo, sé que fue lo correcto, pero no entendía por qué a veces lo correcto dejaba sensación de dolor. Armas. El pelón y Fernando iban a intentar robar por segunda vez al fantasma bigotón. Fernando fue a buscar al cuarto de Cata porque sentía que le hacía falta el consejo y la complicidad. De bajada, vio el libro de leyendas de la Huasteca que Catalina usó para asustarlo, pero no tenían que ver nada con el hotel. Fernando hizo el último intento y le dijo, si no sales ahora no te voy a contar nada más. Volvió a golpear la puerta, pero no salió nadie. Se vio con el pelón y le dijo, traigo una protección especial. Fernando le propuso que hicieran una nueva estrategia. Llegaron hasta donde mismo, pero estaba más oscuro. Antes de entrar se pusieron a discutir muy bajo por la protección especial, que era una pistola. Pero en ese instante se dio el primer disparo. Vino del interior de la puerta el fantasma. Entró al cuarto haciendo un disparo al pelón y hirió al fantasma. Incluso sangró. Los dos se quedaron muy sorprendidos. Intentó conseguir el dinero, pero el fantasma bigotón herido se apuró y entraron en una pelea. Aventó al pelón, que lo arrojó hasta la otra orilla. Fernando siguió peleando. Y el fantasma dijo, ¿por qué te ves tan real? Fernando le suplicó al pelón que se reincorporara porque estaba inconsciente, y le pedía que corriera para que no se quedara atrapado. Se lanzó sobre el fantasma gritando como loco, pero terminó del otro lado del cuarto. De pronto todo estaba oscuro y escuchó la voz de Catalina, y le dijo, ¿qué haces aquí? Todo esto se está incendiando, ayúdame a sacar al niño que está conmigo. Catalina dijo, no hay nada ni nadie. ¿Tienes sangre en la cabeza? ¿Te caíste? Fernando dijo, no importa, mi amigo el pelón está herido. Cata le dijo, ¿cuál pelón? El niño con el que vienes, seguro lo viste cuando viniste caminando. Catalina dijo, pero no había nadie, ibas predicando tú solo. Fernando quedó en shock. Un fantasma, dos fantasmas. Fantasmas que sangran. ¿Quién no quiere el pelón? Se preguntó Fernando. Fernando empezó a gritar como loco y a buscar el pelón. Cata lo miró como loco y le dijo, tal vez es un fantasma. Fernando dijo, pero no lo es. Yo lo he tocado y está herido por el incendio fantasmal. Cata no dijo nada. Primero fueron a buscar al cobertizo y le preguntó que cómo se golpeó. Fernando le dijo que con un Cristo de madera. Que todo había iniciado porque Fernando ayudó con un tesoro a su amigo. Le dijo, me hubieras acompañado cuando te invité, pero estaba furiosa. Cata dijo, sigo furiosa, Fernando. Le dijo, yo también. Catalina dijo, nadie sabe la verdad, ¿verdad? Ni siquiera tu novia. Fernando sintió, pero confesó y dijo que no tenía novia. Pero le preguntó que por qué llevaba un año sin hablar. Ella dijo que cuando se murió su papá se sintió triste, que se le hizo un tapón en la garganta y luego cada vez se volvió más grande. Llegaron a la zona donde supuestamente estaba la casa de su amigo, pero todo eran ruinas. Fernando estaba muy sorprendido y dijo, no puede ser, mira, me dibujó en la férula. Cata dudó. Fernando le dijo, ¿no me crees? No puede ser posible que yo soy el único testigo, pero Cata le dijo, tú no eres el único testigo, tu papá también era otro testigo. Y la historia concuerda que había dos fantasmas, uno bueno y uno malo. Mentira. Fernando estaba con Gaby, la trabajadora social, mientras esperaba a su mamá. Lo llevó a un agradable cuarto, pero ni el sándwich de jamón ni el conejo de peluche consiguieron calmarlo. De repente llegó su mamá con ojeras. La trabajadora social dijo, físicamente lo revisamos y está bien. Gracias, dijo su mamá. Disculpe mi aspecto, llevo días sin dormir. Fernando le dijo y le contó todo el plan, pero su mamá le dijo que todo lo que había dicho León en esos días, cada palabra, era una mentira. Fueron sus palabras. Entonces por la ventana, Fernando vio un papalote que flotaba con suavidad montado en una corriente. Fernando suspiró y dijo, ojalá pudiera hacer lo mismo, escapar e irme lejos de todo lo malo del mundo. El otro testigo. ¿Ya viste la hora? Cata señaló el reloj cuando entraban al hotel. Es prueba de que acabamos de vivir algo paranormal. O que simplemente perdemos la noción del tiempo, dijo Fernando. Tengo que curarte la herida, dijo Cata. También le dijo, ¿ya pensaste en preguntarle a tu papá lo de los dos fantasmas? Dijo Fernando, es imposible, ya sabes que no hablo con él. Mientras tanto, Fernando lanzó un grito. ¿Qué haces? Con cuidado me lastimas. Cata dijo, Dios, ¿te cortas tú mismo y no soportas el alcohol? Fernando le dijo, tú te haces la muda, pero cuando hablas pareces merolico. De pronto los dos estallaron en carcajadas. Cata volvió a insistir en lo mismo. Le dijo, tal vez la respuesta está aquí mismo. Imagino que entre las cosas de tu papá debe haber pistas. ¿Te atreves a asomarte? Dijo. Por supuesto que lo haría, con tal de salir de dudas, dijo Fernando. Verdad. Fernando puso una expresión ausente, pero escuchó todo con el estómago duro. Podría acusarlo de secuestro, propuso la señora Gaby. Mi mamá tenía inmovilizado el hombro, pero dijo, no es lo que piensa. Fue un accidente. Fernando recordó el accidente. Fue cuando papá la empujó contra la pared de la cocina. Por eso se pelearon. Ahí apareció el señor Memo.
y últimamente era muy amigo de su mamá. Días después sucedió el paseo. Mamá dijo que no quiere cargar con eso. La señora Gaby dijo que merece un castigo porque había mentido. Fernando pensó que en ese día todo no fue mentira. Fue verdad cuando papá invitó a comer tacos de guisado con arroz a aquel niño que vende chicles y le compró todos sus chicles. Fue verdad cuando le compró todos los juguetes y le hizo regalar el ratón de hule a una niña que no tenía nada, porque cuando das más, recibes más aunque no lo veas. Fue verdad cuando lo despertó en la madrugada para que viera la lluvia de estrellas. Pero también estaban las mentiras, la promesa del puerto, el restaurante Sotavento, cuando fingió que era artista, la cartera del Club Atlante, las discusiones con la tía Enriqueta o el abuelo, los cristales rotos de la casa rodante. En fin, papá era eso. Verdad y mentiras, dijo Fernando. Chino. Entraron donde el papá de Fernando vivió los últimos tiempos. Cata señaló y dijo, ahí fue el accidente. De ahí se cayó, se arrojó tu papá. Había una escalera peglable oculta que dirigía hacia un cuarto. Los dos entraron y dijeron, no hay nada que nos sirva, reconocieron desanimados. Pero faltaba un lugar. En ese lugar había una maleta. Abrieron la maleta y había un cuaderno escolar y un paquete anunciado con un listón que tenía el nombre de Fernando. Se trataba de un fajo de esas viejas postales turísticas, de varias ciudades, más de una docena de ciudades. Qué raro, dijo Fernando, nunca las recibí. Dijo Cata, tal vez pensó en dártelas en algún momento o tal vez pensaba en ti cuando hacía sus viajes. Descubrieron otro cuaderno de dibujos. Dijo, debe ser de cuando era niño. Mientras tanto, Fernando estaba leyendo las frases de las postales en las que no dejaba de decir que extrañaba su grillito. Fernando dijo, sí, papá pensaba en mí cada viaje. Mientras tanto, Cata soltó una expresión de estupor. Dijo Fernando, mejor ven a verlo tú mismo. Era un dibujo infantil, pero muy expresivo, de un hombre con traje pasado de moda, alto y con un gran bigote. Dijo, era el bigotón y era la hacienda azucarera. Fernando gritó impresionado. ¿Cómo era el otro fantasma?, preguntó. Pero siguió Cata congelada. Dijo, no sé si quieras ver. Fernando comenzó a ver el dibujo. Era de un muchacho. Era exactamente como Fernando ese día. Y había 8 dibujos más de él mismo. Fernando reconoció nervioso. Tal vez me parezco, pero no puedo ser yo. Ni siquiera había nacido. Pero aquí estás, Cata señaló entre los dibujos. Mira, incluso tiene la férula en la mano como tú. Todo se conectaba. La mamá recién fallecida, su hermana. Después Cata encontró una foto de un niño pelón. A su lado estaba una niña de 6 años. Alguien había escrito, León y Enriqueta, marzo de 1983. Y otra foto donde estaban ellos mismos con una señora sonriente y un señor que vio aquella vez en Los Sabinos. Entonces Fernando dijo, mi amigo el pelón, ¿es papá? Y tú, un posible de los fantasmas que vio tu papá, dijo Cata. Pero Fernando rápidamente corrió y dijo, necesito ver a mi papá. Ahora vamos al hospital. Domingo. Te lo prometí, Grillo, dijo su papá. Te dije, te daré un perro. Era de las mejores razas, de los supervivientes, que lo había sacado de un refugio de animales. Papá dijo, fue un trato entre tú y yo. Habían pasado 2 meses luego del viaje. Al parecer todas las cosas se habían arreglado. Venía acompañado de una señora muy seria y dijo, recuerda lo acordado, ya sabe que no debe quedarse solo con el niño. Estaba mamá con el señor Memo. Ambos estaban muy molestos. Fernando le pidió perdón por llamar a su tía, pero su papá le dijo, Grillo, tú no tienes la culpa. El papá de Fernando le dijo que era lo más importante, que era lo que más quería y que es lo mejor que ha hecho en el mundo, que solo por él ha valido la pena todo. Lo dijo en un puñado de lágrimas. Ese día, Fernando no volvió a ver a su papá. Por las pláticas, Fernando escuchó que su papá estuvo en la cárcel por el motivo de algunas estafas. Después resultó que mamá estaba embarazada del señor Memo, con el que finalmente se casó y tuvo su hermanista Cristi. Fernando puso los recuerdos del viaje con papá en un baúl hondo donde no llega la memoria. Pero los recuerdos guardados comenzaron a estallar como ampollas el día que la tía se apareció. Salió del baúl al final todos los recuerdos. Quedaron tendidos y frescos. Y ahora, Fernando solo quería ver a su papá, aunque fuera una última vez. Esa madrugada, desesperado y a toda prisa, Fernando cruzó el pueblo de Costa Verde, temeroso de que fuera demasiado tarde. Despedida. Fernando entró al hospital y dijo a su tía que quería ver a su papá. Entonces, ella lo tomó de un brazo hasta el cuarto de su papá. Ese entraron todos, incluso Cata. Fernando dijo, papá, vine a verte. Su papá le dijo, Chino. Fernando dijo, sí, soy yo, el Chino. Hola, pelón, qué gusto verte otra vez. Perdón por desaparecer esa noche, continuó Fernando. Sé que prometí ayudarte, pero ya no te encontré. Nunca te olvidé, siempre esperé volver a verte. Fernando dijo, y nos vimos. Tú me trajiste al mundo, fuiste mi padre.
Le mostré la férula con el dibujo del grillo. Reconoció su papá. ¡Mi grillito! Fernando rompió un llanto con su papá. Su papá lo hizo en silencio. Su papá dijo, perdóname. Si hubiera podido, lo hubiera querido hacerlo todo de nuevo. Pero la vida no tiene ensayos. Y se acabó. Como las estrellas fugaces. Tuvimos instantes perfectos, dijo su papá. ¿Verdad que sí, Fernando? Asintió. Su papá no dejó de verlo. Fernando reconoció a ese niño delgado y rapado, a su amigo el pelón. Estaba agradecido porque al final sí lo acompañó a su última aventura, a su gran escape. Al final, ese día, a las 6:04 de la mañana, su papá, León Pérez de Arana, murió. El final. Luego de la muerte del papá de Fernando, había llegado el momento de presentarse con el notario. Fernando aclaró que Enriqueta se iba a quedar con la mitad de todo. Aclaró que se puede, pero que sería paso a paso. Hay que ser pacientes, Fernandito, dijo su tía. Al menos ya iniciamos los trámites. Algún día tendremos nuestro dinero. Saliendo de la notaría, Fernando habló con su mamá para anunciarle que volvía a casa. Ya era hora, dijo. Te extraño mucho. Y ya con los boletos en manos, fueron al hotel para hacer el equipaje. Su tía descubrió que las maletas habían quedado pequeñas. Ya no me cabe nada más, dijo preocupada. Si quieres yo me las llevo, se ofreció Cata. Tengo una maleta extra. Su tía y Fernando se quedaron atónitos, porque había respondido sin necesidad de apuntarlo en un papel. Su tía continuó con naturalidad diciendo, gracias, hija. Y al final, cuando Cata y Fernando pasaron por el vestíbulo, Fernando recordó que le faltaba confirmar una cosa. Vio y lanzó, además señaló en la pared el fantasma del bigote. Dijo Fernando, se trataba de mi bisabuelo. El final, el comienzo. De 9 a 9 horas, en un camión vencedor. Fernando pensó también en todo lo que le dejaron los 3 meses de suerte fatal y se dio cuenta que todos sus problemas seguían sin resolver. En Ixmiquilpan, Fernando se despidió de su tía Queta y Cata. Se abrazaron prometiendo verse muy pronto. Cata le pasó uno de sus tradicionales papelitos. Le dijo, son los datos de mis redes sociales para que estemos en contacto. Fernando dijo, fue un gusto conocerte. Bueno, también para mí fue un gusto conocerte, dijo Cata. Fue el turno de la tía, dijo, nos vemos pronto, sabes que estoy muy agradecida contigo. Fernando le agradeció por las palabras, los chismes y los consejos. No es nada, dijo, cuídate, eres un muchacho muy valioso, espero que soluciones tus problemas. Yo también, dijo Fernando. En la última parte del trayecto, Fernando pensó en sin contarle todo a su mamá. Llegó a la estación central del norte, ya estaban esperándolo todos. Le contó todo, excepto la parte sobrenatural. Fernando mencionó que quería entrar a una escuela de regularización y que estaba pensando en buscar un trabajo de medio tiempo. Los viajes hacen madurar, dijeron todos. Cuando llegó al cuarto, lo tuvo que limpiar, ya que era un desastre por ser la habitación de un ex hikikomori. Su mamá le dijo, Fer, cuando vayas a revisión con el doctor, recuérdame pedirle que te revise la nariz. Entonces Fernando se sinceró y le dijo, le pegué a Bere. Tampoco me sangra la nariz, son unas marcas que me hice. Empecé a acordarme hace poco y tengo miedo de no perderme y detenerme. Fernando vio a su mamá, parecía como noqueada. Sus ojos se humedecieron, pero dijo, lo que dices es muy serio, pero gracias por decírmelo. Buscaremos ayuda. No estás solo, hijo, puedes confiar en mí. Ese día terminaron de cumplirse los 3 meses de suerte fatal. Al principio Fernando podía jurar que en esas fatídicas 12 semanas de su vida estaba terminada, que perdió todo lo que le importaba, pero entonces, al final de ese día, se dio cuenta de que tal vez era lo contrario. Tenía 15 años y que estaba por comenzar.